Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu
Gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bendición que hemos podido adorar al Señor, que hemos podido rendirnos ante su presencia. Hemos iniciado en esta ocasión adorando a Cristo, yendo delante de Él en plena adoración y alabanza. Y es entonces motivo de nuestra reunión, el rendirnos, el reconocer la deidad de Jesús, el reconocer el señorío de Él y la presencia de su Santo Espíritu en medio nuestro. Les doy la más cordial bienvenida y a la vez les invito a que tengamos oración este tiempo para darle gracias al Señor. Padre, hemos adorado tu nombre, hemos exaltado tu nombre, hemos reconocido que tú eres Dios, que nosotros somos simples mortales. Venimos delante de ti con total humillación, con total, Padre, negación a nosotros mismos para que tú puedas crecer. Queremos tomar nuestra cruz cada día y poder seguirte. Y hoy, Señor, este día que está por terminar, también venimos delante de ti con esa actitud. No a quitarnos el traje de cristianos o a ponérnoslo, sino a permanecer con la armadura que tú nos has dado, Señor, para poder resistir los dardos del enemigo. Aquí estamos, Señor. ¿Qué sería de nosotros si tú no estuvieras con nosotros, Padre Santo? ¿Qué sería de nuestra vida sin tu asistencia? Te pido a esta hora, bendito Señor, que tú nos sigas acompañando, que nos sigas dando de tu presencia y que también, oh Padre, podamos escudriñar tu palabra, podamos descubrir cuál es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Mientras tanto, Señor, también venimos delante de ti con gratitud. Venimos a decir gracias por todos los hermanos que ya se han recuperado de la situación del COVID. Oh Padre, gracias por todos los que ya están fortalecidos. También te damos gracias por los hermanos que están padeciendo otras circunstancias de salud, pero que ya están en casa, como es el caso de Julito Salas. Señor, sigue bendiciendo a su familia, al mismo Julito. Señor, gracias por Marcos Bello, que está en su casa. Gracias porque tú te muestras a sus vidas, Señor. Gracias por la recuperación, como ya lo dije, de los hermanos que estaban contagiados del COVID. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos cubres y porque tú nos fortaleces cada momento y en cada situación. A esta hora reverenciamos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor, reconociendo que tú eres el Dios de los cielos, el que da y quita, porque desnudo salí del vientre de mi madre, dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A ti la gloria, Señor, a ti y solamente a ti, con total gratitud a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, el Señor es bueno, hermanos, y vamos a continuar a esta hora. Debo de decir que en esta época, 15 de septiembre, se celebra la independencia de los países centroamericanos. Para el caso, Belice, que ahora pertenece a Centroamérica, era colonia británica y Panamá era parte de Colombia para el 1821. Así que un 15 de septiembre de 1821 los países centroamericanos, 5 países que estaban unidos en una confederación, y parte de México, Chiapas, en este caso el estado de Chiapas, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua y Costa Rica. Celebramos el 15 de septiembre como la independencia de España. Así que hoy se cumplen 200 años de aquel acontecimiento, 200 años de diferentes circunstancias sociales de nuestras naciones, grandes avances como también retrocesos. Muy conflictiva la zona, guerras civiles, Costa Rica liberándose de mantener un ejército y poniendo énfasis en la escuela, ahora unidos por la región a Panamá como nación independiente de Colombia, Belice, nación independiente de Gran Bretaña, y todas las naciones, las 7 naciones ahora seguimos siendo naciones que anhelamos y deseamos experimentar libertad. Y por eso yo les solicito, hermanos, una oración particular por la región de Centroamérica, por sus situaciones complicadas en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, y por el resto de naciones que probablemente estén un poco más estables, como Panamá, Costa Rica y Belice. Permítanme una oración particular por nuestras naciones y también por México, que estará celebrando independencia en esta misma época. Oramos. Padre, a esta hora vengo delante de ti con una oración particular por nuestras naciones. Te pido, Señor, que tú puedas bendecir a toda nuestra gente, Señor, a todos nuestros pueblos centroamericanos, incluyendo también a México, Señor, que estará celebrando independencia de España. Señor, tú conoces las necesidades de cada nación, tú conoces las dificultades en cada lugar. Suplicamos, Padre, que tu Santo Espíritu, que tu evangelio pueda correr, que los pastores de todas estas naciones, Señor, puedan seguir predicando tu evangelio. Yo te doy gracias por el privilegio de haberte conocido viviendo en El Salvador, habiendo nacido en El Salvador como parte de Centroamérica. Pero también, Señor, te doy gracias por el privilegio de haber dado mi aporte al crecimiento del conocimiento del evangelio en aquel lugar. Oro por los colegas, oro por las iglesias, oro, Señor, por los líderes, oro también por los gobiernos, Padre, que puedas tú bendecir a cada presidente, que pueda haber el mejor método de gobierno posible en cada nación y que tú te puedas glorificar, Señor, en cada uno de estos estados. Señor, sabemos de las dificultades, cada uno tendrá su pensamiento, tendrá su corazón a favor o en contra del aspecto político, social y aún hasta de fe. Pero, Señor, nosotros sabemos que tú estás en medio de tu pueblo, Padre, y que tú puedas hacer grandes cosas por Centroamérica. Bendice a mis hermanos mexicanos, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, costarricenses y salvadoreños. Anhelamos y deseamos ver a nuestras naciones rendidas totalmente delante de ti. Sí, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por unirse a esta oración particular. No podía yo evitar solicitarles esta oración. Desde luego, soy centroamericano. Y a esta hora también, hermanos, si me lo permiten, podemos considerar la Escritura y poder recibir de parte del Señor el consejo de su palabra. Caminando en la luz, he titulado esta corta reflexión basada en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5
al 7, que dicen de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, este es el mensaje, estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hasta ahí vamos a llegar. Vamos a ir por partes. Hermanos, el Señor dice que debemos de caminar como Jesús caminó, vivir en la luz. No solamente estar en la luz, sino vivir en la luz. Por eso el título del mensaje hoy es Caminando en la Luz. Uno que camina en la luz, en primer lugar, es uno que acepta su pecaminosidad o su necesidad de Dios, necesidad del perdón. Ahí mismo, si seguimos leyendo en primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad, refiriéndose al pecado. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, mas queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Estamos hablando de Juan, el amado, el discípulo amado, aquel que pudo reposar sobre el costado del Señor el día de la celebración de la Pascua previo al sacrificio de Jesús en la cruz. Estamos hablando de Juan que pudo presenciar la transfiguración de Jesús en el monte. Estamos hablando de el mismo Juan que escribió el libro de Apocalipsis. Este Juan que escribió el Evangelio de Juan también, que nos habla acerca de el amor de Dios, nos está hablando que para caminar en la luz tenemos que reconocer nuestra necesidad, nuestra vulnerabilidad al pecado. Somos seres humanos y no deberíamos de pecar, mas sin embargo dice el texto que si uno de nosotros peca, tenemos solución porque tenemos al intercesor, abogado, dice la Reina Valera del 60, tenemos en Jesús. Así que dice la palabra que es necesario reconocer nuestra pecaminosidad, porque de lo contrario le hacemos pasar a Dios por mentiroso, porque si no habían pecadores, si ninguno o si todos pudiésemos vivir sin pecar, entonces ¿para qué vino Jesucristo? Pero por nuestra imposibilidad es que nosotros ahora necesitamos a Jesús. Así lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23, un texto muy conocido por la gran mayoría de ustedes. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y también dice en el capítulo 6 de Romanos, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mientras
porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo también estaba hablando de nuestra situación, de cómo nosotros estamos descalificados de la gloria del Señor a causa del pecado. Entonces, ¿de qué pecado estamos hablando? En Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, hay por lo menos una serie de actos pecaminosos que nos logran identificar esas áreas de debilidad. Gálatas 5, 19 al 21 dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí la clave está en la palabra practicar, o sea, cuando uno se vuelve profesional en cualquiera de estas áreas. Pablo está reconociendo que conocemos bien qué es el pecado, porque de alguna manera lo hemos padecido, lo hemos enfrentado. La situación es la práctica, cuando tú te vuelves un profesional, vamos a decir, en la inmoralidad sexual. Algo que ya eres asiduo a cometer, algo que tú ahora tienes todo un plan elaborado para disfrutarlo abiertamente sin ningún resquemor, cuando que la Biblia dice que no deberíamos de practicarlo. La borrachera dice que no debemos practicarla, las orgías, los arrebatos de ira. A ver, mi hermano, vamos a poner algo que no sea tan estigmatizado. Pecado es pecado, cualquiera de las cosas que he mencionado. Pero ¿quién de nosotros no ha tenido un arrebato de ira? ¿Quién de nosotros en algún momento no se ha exasperado? ¿En algún momento no ha mostrado la debilidad de carácter y se ha manifestado en enojo más allá de lo normal? Entonces, todos debemos de reconocer que para caminar en la luz debemos de aceptar que nos equivocamos. No deseamos, ahí está la clave, no desear hacerlo. Yo no deseo, hermanos, ninguna de estas cosas, no deseo practicarlas, deseo rechazarlas, deseo no involucrarme en esas situaciones. Y usted y yo muy probablemente luchamos en contra de eso. ¿Por qué? Porque nos atrae, porque lo más fácil es airarse, es enojarse y darle rienda suelta a nuestro enojo y tirar y hacer. Lo más fácil sería meterse en dificultades de cualquier tipo, retomando rivalidades, disensiones. Hay personas que les gusta estar en pleito constante, en discusiones. De alguna manera le causa satisfacción, pero entonces dice la Biblia, esas cosas no hay que practicarlas. Hay que entonces caminar en la luz, hermanos, lo más pronto posible. Cuando empieces a ver tenue el ambiente porque te estás dando libertades que no deberías, vuelve a la luz y acepta que has pecado y reconoce que tenemos al justo, un abogado, Cristo Jesús, que nos perdona de pecado y de maldad. A la vez dice el texto base que hemos tenido en Primera de Juan, dice, uno que camina en la luz es uno que acepta la Escritura como base de vida. ¿Cómo vamos a saber que pecamos? ¿A dónde está escrito? Que nos revela la voluntad de Dios, lo que le agrada o lo que no le agrada. Uno que camina en la luz es uno que acepta la Escritura como base
de vida. Primera de Juan 2, 3 al 8 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, yo conozco a Dios, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, perdón, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Es por esa razón, hermanos, que no nos puede faltar la palabra de Dios. Es por esa razón que debemos de estudiarla. Es medular, es central en cada reunión cristiana la participación de la Escritura, la referencia escritural, el poder tener siempre esa base para creer y también para practicar, para tener un estilo de vida. Si nosotros vemos la congruencia del escritor y vamos a Juan capítulo 20, en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 29 al 30, dice la palabra de Dios, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Qué tipo de vida? Una vida que camina en la luz. Entonces, por eso es nuestro constante proclamación que la Biblia es nuestra base de práctica y fe. Estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, para que tengan vida, una vida acorde o que sea acepta al Señor. Y bueno, como es un devocional, no puedo alargarme mucho, todavía tenemos que interceder. Uno que camina en la luz, entonces volviendo a primera de Juan, uno que camina en la luz es uno que ama, es uno que ama. Primera de Juan capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice, el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. El odio no deja ver, nos ciega espiritualmente. Cuando nosotros tenemos algo en contra de un cristiano o de alguien que no es cristiano, estamos teniendo una grave dificultad espiritual. El odio totalmente excluyente de lo que es el amor es totalmente lo contrario, así como la oscuridad, las tinieblas y la luz, así también el amor y el odio son mutuamente excluyentes. No se puede amar y odiar. O se ama o se odia. O se está en la luz o se está en la oscuridad. Y dice Juan, el amado, aquel que recostó su cabeza sobre el costado de Jesús, dice, es necesario que el que diga que conoce al Señor debe de practicar el amor. Él continúa en su carta, ahí mismo, primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno
asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Entonces dice que nosotros no debemos de ser como Caín, que mató a Abel, asesinó a Abel. Nosotros no debemos de odiar, porque el que odia está asesinando al hermano, sino que debemos de hacer como conocemos el amor. ¿Y cómo conocemos el amor? Como Cristo, que fue a la cruz y murió por todos nosotros los pecadores. Así dice la palabra de Dios, debemos de amar. No está diciendo entonces que debemos de crucificarnos como lo hizo Jesús, pero vamos a decir de que si vemos a un hermano en necesidad y no colaboramos con él, ¿cómo decimos que el amor de Dios está en nosotros? Solo el sacrificio de Jesús es válido delante del Padre. No es necesario que tú vayas otra vez cargando una cruz literalmente y llegues a un monte y ahí te metan clavos en las manos y en los pies. Pero sí es necesario colaborar con el necesitado. Sí es necesario colaborar con los hermanos. Debemos entonces de amar como Cristo ama. Y Primera de Juan capítulo 3 versículos 23 al 24 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. El Evangelio de Juan decía: estas cosas han sido escritas para que creáis en Cristo, para que creáis que Jesús es el Cristo y para que tengan vida. Entonces, aquí una vez más, él dice: este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Ahí está la clave, hermanos. Ahí es caminar en luz, creer en Jesús, adorar a Jesús, tener vida. ¿Cómo sabemos eso? Dice: por el Espíritu que Él nos dio. El Espíritu está en nosotros. Y debemos entonces, hermanos, vivir una vida en luz, aceptando nuestra pecaminosidad, porque si no está el Espíritu, no vamos a sentir ninguna sensibilidad a lo que es malo, a lo que no le gusta a Dios. No nos va a afectar, sino que vamos a vivir sin culpa, vamos a vivir sin ningún reparo. Pero cuando amamos a Dios y entonces el Espíritu está en nosotros, hay una molestia. Si tú pecas y no sientes nada, revisa tu cristianismo. Pero si tú has pecado y sientes que necesitas pedir perdón, ven, porque tenemos abogado en Cristo Jesús, el justo. Y también dice que si vamos a vivir en la luz, debemos de aceptar la palabra como la revelación de nuestro Señor y debemos de practicar el amor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, Señor, gracias por revelarnos de qué manera tú deseas y anhelas que vivamos. A esta hora también, Señor, venimos para suplicar por los necesitados, venimos a suplicar por nuestra ciudad aquí en Miami, donde hay
muchas personas que se están contagiando del COVID. Padre, te pedimos por las autoridades, por la señora Daniela Levin Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade, así como por todas las ciudades que componen el condado, Señor, y sus diferentes alcaldes, los concejales de cada alcaldía, como también, Señor, por el gobernador DeSantis, por el presidente de los Estados Unidos, Señor, por cada situación que acontece en esta gran nación, suplicamos tu favor. Recordamos también a todos los caídos durante el 11 de septiembre. Señor, oramos para que podamos vivir en esta nación quieta y reposadamente. Oramos por los conflictos internacionales. Ya hemos orado por nuestras naciones centroamericanas, por México. También oramos, Señor, por Cuba, por Puerto Rico. Oramos también, Señor, por Venezuela, por Panamá, por todos los países, por todas las naciones. Y pedimos, Señor, que nuestra iglesia continúe yendo por el camino correcto, yendo por el camino de la predicación de tu palabra, proclamando tu nombre, Señor, que no nos cansemos de hacer el bien, dice tu palabra, porque a su tiempo cosecharemos, recogeremos el fruto. Padre, que no desmayemos. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada miembro de nuestra iglesia, que tú bendigas a cada uno de los asistentes de nuestra iglesia y que podamos, Señor, renovar nuestras fuerzas para continuar viviendo en la luz, para proclamar tu palabra, Señor. Que sea conocido el nombre de tu Hijo Jesucristo en esta ciudad y en todas partes del mundo. Yo te doy gracias porque tú nos escuchas y porque tú respondes a nuestra necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué lindo tiempo hemos tenido en este culto de oración. Es mi deseo que hoy que usted vaya a su habitación, pueda descansar y el día de mañana, fortalecido, pueda seguir viviendo la vida abundante que Cristo le ha prometido. Vivamos en luz, hermanos, vivamos en luz, haciendo la voluntad del Padre. Los esperamos el día domingo, 8 de la mañana, culto tradicional, 9:30, el servicio en inglés, 11 de la mañana, el culto contemporáneo en español. Que Dios me lo bendiga.